Pero la suerte es que en un ámbito como este, encontrarse todas las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, es un gusto. Y en caso también que me toca actuar en el Consejo de Ciencias Económicas y en lo nacional en la mesa directiva de la Federación, entonces toda esta problemática a veces llevamos al piso número 20 y algo de Buenos Aires para comentarle que el interior es distinto, que las aplicaciones de determinadas cuestiones son distintas, y hay veces que llevar esta realidad cuesta creer, y en las reuniones, sin ser más lejos, la semana que viene tenemos una reunión con Abad para explicarles cuestiones especiales, y desde el interior, bueno, gracias a este federalismo que tiene, así como tiene la Federación Económica, tiene nuestra Federación de Ciencias Económicas, y son los ámbitos que para ahí nos toca poder actuar y llevar las voces o las necesidades, ¿no es cierto? Porque los asesores estamos un poco en el medio, y hoy es un viejo dicho que dice que uno está entre la espada y la espada, que la verdad que son dos realidades que para el lado que te moves, algo te hinca, digamos, por decirlo así. La suerte de tener una entidad como la Federación Económica, la Agencia de Desarrollo, la presencia de los bancos, hace que la responsabilidad de uno sea mayor, pero en este caso lo que venimos a hacerlo es a transmitirle un poco la legislación que está vigente. En ningún momento decimos que es lógica, que es justa, que es objetiva, ni nada por el estilo, simplemente es el marco legal vigente en el cual tenemos que movernos y con la mayor eficiencia posible. Y a veces yo sé que es difícil hacer entender este marco, porque uno dice ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que tenemos que tener en cuenta es que una persona física actúa como comerciante en la medida que hace actos de comercio. ¿Qué es acto de comercio? Algo que se hace en forma repetitiva buscando un lucro. Es distinto si yo vendo un vehículo porque voy a cambiar de modelo y mi trabajo es otro, y otra cosa es que yo me dedique a vender vehículos. Entonces, cuando hago habitualidad de la venta en busca de algo oneroso, paso a ser un comerciante. Paso a ser una persona jurídica distinta a la persona física. Las personas físicas somos todos nosotros, y ese comerciante pasa a ser una empresa unipersonal. De la empresa unipersonal es la que se nutre esa persona física, con el cual vive, se alimenta, se viste, se distrae. Y todo lo que pueda producir esa empresa unipersonal hace que justifique o no cosas la persona física. Pero a su vez es una ida y vuelta, porque lo que haga esa persona física también salpica a la persona jurídica o al comerciante. Casos puntuales cuando se usa la tarjeta de crédito, cuando se usa una caja de ahorro, cuando por ahí se viaja, por ahí cuando se hacen depósitos bancarios. Son todas cuestiones que denotan una actividad financiera que tiene que estar reflejado la justificación. Y más de una vez habrán escuchado que le piden los bancos la justificación, la legalidad de los ingresos, o una certificación de su flujo de fondos, una justificación del incremento patrimonial, una justificación de por qué el movimiento de la cuenta. Todo eso hoy está transparentado a tal punto que, por un lado, beneficia a que por internet podamos hacer todo, pero también una gran vidriera que todos saben lo que estamos haciendo. Entonces, una cuestión que nos traía acá a colación es un poco la actividad del monotributo. Y avanzando un poco con la figura inicial que le decía, y muchas veces a veces decimos eso está en el debe o eso está en el haber. Si bien es un vocablo medio contable, impositivo por decirlo así, tenemos que tener en la cabeza que ese comerciante tiene bienes y derechos por un lado, y esos bienes o derechos se adquirió con capital propio o con deuda. Entonces todo lo que está en el debe es lo que uno tiene, y todo lo que está en el haber es con qué compró, y eso significa con dinero propio o con dinero ajeno. Significa un patrimonio o un pasivo. En ese movimiento de cosas, a medida que yo crezco, tengo que justificar del otro lado de dónde saqué. Justificar del otro lado. De este lado tengo un activo mayor, tengo un vehículo, una camioneta, y justificar cómo compré. El cómo compré también tiene su justificación del lado financiero,
porque si bien el estado de situación patrimonial, por decirlo así, es lo físico y lo estático, tenemos una cosa que va dando la vuelta todos los días y mensualmente, que es la situación financiera, que es el ingreso y egreso. Yo mal puedo tener un incremento patrimonial sin tener un resultado positivo en lo financiero. Yo no puedo terminar el año con un vehículo y en lo financiero decir que tuve pérdida, porque las ganancias son tanto patrimoniales como financieras. Si yo empecé con un vehículo y termino con dos, gané el importe de uno, y ese incremento patrimonial tiene que estar justificado con el patrimonio. Bueno, y así podemos hablar mucho tiempo tratando de entender cuál es el manejo, el movimiento de ese engranaje comercial. Y dentro de ese engranaje, yo a partir de que paso a tener la categoría de comerciante, puedo ser responsable inscripto o monotributo. Responsable del monotributo es aquellos que hoy tienen actividad o ingresos, en el caso de que los que venden servicios hasta 700.000 pesos, y los que hacen venta de bienes y servicios hasta 1.050.000. Esto significa en forma anual, o sea, 700.000 pesos anual, es un movimiento que puede tener su movimiento mensual, pero todos los parámetros es una cuestión anual. Entonces, cuando hablamos de categorías de monotributo, hablamos de resultados mensuales. Si dividimos el monto de 700.000 pesos dividido 12, o 1.050.000 dividido 12. Y hoy el fisco, en esta condición de monotributista, lo que hace es que cada 4 meses tenga que recategorizarme, a tal punto de que entra enero, febrero, marzo y abril, después mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces en 3 cuatrimestres voy denotando nuevamente mi situación. El caso del cuatrimestre que corre a partir de septiembre es obligatorio por más que me mantenga en esa categoría. ¿Qué significa eso? Que en los cuatrimestres anteriores, si yo no tuve un movimiento para arriba o para abajo, no aumentó mi caudal de ventas, me mantengo en la misma situación, y no es necesario en la medida que no me cambié de categoría, pero la de septiembre es obligatorio. Por más que me mantengan en esa situación, tengo que recategorizarme para revalidar los datos o para confirmar algunos. Tan es obligatorio que si en septiembre no presentamos esta declaración jurada, hace que nuestra constancia se bloquee. Se bloquee, y hoy, gracias a la computación, es automático. O sea, al día siguiente del vencimiento de esta información cuatrimestral de septiembre, se bloquean las constancias. Y a partir de ello yo me voy al negocio, a mi proveedor o a quien estoy trabajando en la compra o en la comercialización, no encuentra la constancia y me trata como un no inscripto. Al ser no inscripto significa que me va a hacer la retención de ganancias, me va a hacer la retención de IVA, y todo eso pasa a ser una cuestión de costos. O sea, al tener la retención me toma el 21%, me toma un 35%, y lo que yo no tenía previsto dentro de mi cobranza hace que yo cobre muchísimo menos de lo que pretendía. Entonces, hoy podemos entrar en la página, en la FIP, con el quit y una clave fiscal, tenemos absolutamente todos los datos, tenemos como que nuestra historia clínica, y cada vez más, y sería bueno que todos hiciéramos lo mismo, por una cuestión que está un sector que dice mis datos, y ahí ustedes van a ver todo lo que el fisco ya sabe. Tampoco es cuestión de quedarnos contentos porque haya algo que ahí no aparezca, porque el fisco se está especializando cada vez más, por decirlo así, y el que no aparezca alguna propiedad no significa que no esté en los registros, pero sí es un buen dato, porque hay veces aparecen cosas que uno ya lo ha vendido y el fisco no lo ha dado de baja. Entonces es bueno que entremos en ese sector de mis datos y veamos todo lo que aparece, ¿no? Entonces, para poder hacer las rectificativas o no. Dentro de los parámetros, trato de hacer un poco lo más, no tan técnico, digamos, porque sé que es un poco complicado, y por eso digo, en una charla tan informal de amigos, hablar de esto a veces cuesta, porque es medio matemático o legalista la cuestión, ¿no?
existen varios parámetros en el cual me va llevando a distintas categorías el monotributo. Así como arranca desde 84.000 pesos el mínimo por año y el máximo en servicios es 700.000 pesos por año, y el que vende bienes y servicios es 1 millón. Hay otros parámetros que es el consumo de la energía eléctrica, la superficie ocupada, los alquileres devengados y los valores unitarios de la producción. Y en esto, en una zona ganadera, es bueno tenerlo presente porque, por ejemplo, el valor unitario dice que no debe superar los 2.500 pesos. Y en el caso de una persona que esté vendiendo motos, ni hablar vehículos, y por qué no el ganadero, hoy no conozco un animal que esté por debajo de los 2.500 pesos, y si eso se rigiera a rajatabla, no hubiera persona que tiene hacienda que no sea responsable inscripto. Con discusiones, con pedidos, con presentaciones de este ámbito, lo que se hizo es que se hiciera ese control de determinada cantidad de hacienda. Y eso también nos lleva porque, por la gran relación que existe con este grupo de personas que estamos hoy acá, con la misma administración federal, que hoy estaba por venir el jefe, por esta cuestión tampoco lo pudo, para ver la relación que tiene Federación Económica, AFIP, nuestros consejos, con las entidades recaudadoras, ¿no? Entonces, si bien le vamos llevando, pero es bueno también que ustedes desde su ámbito también pongan esta cuestión, porque hoy es como que está este requisito de que el valor unitario no supere 2.500 pesos, la condonación de esta sanción, digamos, está un poco, si se puede decir, un poco verbal, un poco en el aire, no hay un registro. O sea, si mañana le abren una inspección a un productor y le ejecutan este artículo, este inciso, por decirlo así, estaría en condiciones de pasar a ser responsable escrito y habría que hacer las defensas del caso, ¿no? Pero sin duda que hay que estar latente, porque hay cuestiones excepcionales que se manejó desde la región Resistencia, esta cuestión, pero hay gente que sufrió la consecuencia de la aplicación de este inciso, digamos. Entonces, cuando hablamos de los parámetros, son energía eléctrica, superficie, valor unitario, consumo de electricidad y los alquileres de vengado. Cuando digo alquileres de vengado, hay un hincapié porque es algo nuevo, que a partir de ahora podemos tomarnos los créditos fiscales en el caso o descontar como gasto los alquileres, y esto también podemos estar de los dos lados, alguien que esté alquilando una propiedad y otro que esté actuando como inquilino y otro como titular del inmueble, ¿no? El hecho de que el que está alquilando deduzca como gasto significa que el propietario tiene que declararlo. De lo contrario, en algún momento el fisco le va a preguntar por qué no está declarando esos ingresos, porque hay otro que está deduciendo esos gastos. Si bien hay cuestiones especiales donde, por ejemplo, la energía eléctrica, en el caso de los lavaderos, la superficie ocupada son excepciones que no se toman en el caso de playa de estacionamiento, clubes deportivos. Entonces hay cuestiones muy particulares donde hace que todos los parámetros, no en todos los casos funcionan, ¿no? Como son estas excepciones que les decía. En el caso de la energía eléctrica, el consumo de agua, la energía eléctrica, son cuestiones que a veces, en los sectores donde hay medidores, tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado que en el caso de una pérdida, por ahí hasta el costo financiero no es tan relevante como la repercusión que puede traer para el resto de cosas. Por eso les decía hoy que las implicancias de lo que hace la persona física le salpica a la empresa unipersonal, porque si está pagando o consumiendo más agua, consumiendo más energía eléctrica la persona física en su casa particular, significa que la empresa está rindiendo más. Entonces el fisco va de acá para allá y lo primero que dice es: me evadiste ventas. Al encontrar la evasión de venta hay que ver en qué categoría quedamos y ver si nos debemos IVA, ganancias, etc. Y hay veces que uno arriesga estas cuestiones, en algunos casos obviamente por desconocimiento, pero en algunos casos porque no cree que vaya a pasar. Y hoy lamentablemente, por un lado, y por otro lado, hoy hacemos todo por internet, pero todo aparece, todo cuantifica.
Y si yo tengo una venta, una categoría baja como la de 84.000 pesos, que es la primera, la categoría A, que es una categoría nueva, porque antes no existía, en la última modificación no existía, pero arrancaba de la B. Pero el fisco hay dos categorías que ya le mira de costado, que es la primera y la última. La primera porque no le cree que haya alguien que comercialice productos que esté dentro de los 84.000 pesos por año. Y la última porque quiere pegar el empujoncito para que sea responsable del cliente. Entonces son las dos categorías que es conveniente no estar, por decirlo así. Un poco por la costumbre o lo que uno por ahí ve de las inspecciones, etc. Y si yo tengo la categoría de, supongamos la última, la de 700.000 pesos, en el año, tengo que tener con el otro ojo muy finito los cálculos de los depósitos que estoy haciendo. Porque si yo vendo 700.000 pesos, no puedo depositar 710.000 pesos, excepto que tenga justificado con un endeudamiento. Si yo tengo un crédito que me dieron 10.000, bueno, está bien, este año deposité 710.000 porque 700 son mis ventas y 10.000 es mi préstamo. O vendí un vehículo por 10.000 o vendí alguna propiedad que justifica ese 10.000. Caso contrario, me excluyen del monotributo de oficio y paso a ser responsable inscrito. Hasta hace poco se produjeron varias causales de exclusión y hoy, en la medida que hayamos tenido una exclusión desde el 1 de enero al 31 de enero del 2016, tengo posibilidades de volver. O sea, hoy tengo que recategorizarme y sincerarme yo mismo, comerciante, empresa unipersonal, persona física, con el fisco y ver en qué situación estoy. Y si hasta junio tenemos tiempo, no solo para recategorizarnos, sino que para inscribirnos en las cuestiones de PYME, que vamos a hablar más adelante, tenemos que ocuparnos de esto. Si bien es un tema, no sé si decirlo tabú, pero un tema delicado y feo, por eso en este tipo de reuniones por ahí es incómodo hablar de impuestos, pero es un marco legal vigente en el cual tenemos que convivir. Nos guste o no, tenemos que hacer que nuestra empresa sea rentable y pueda convivir con estos condimentos. Entonces, usar todas las herramientas que tiene, y hablábamos con Enrique que la Federación está a disposición con la unión que nos tiene con nuestro consejo. También tienen un correo donde puedan mandar las dudas, las necesidades, y desde la capacitación tanto impositiva como empresarial y de gestión, está a disposición seguramente de ustedes. Eso lo maneja Enrique y conoce en detalle. Como decía antes, nos conocemos con la mirada a veces las necesidades. Digo de cuestión de gestión porque tenemos que saber manejar lo que son los costos. A veces con el afán de querer vender más barato, nos achicamos los costos y pasamos a ser deficitarios a conciencia, como digo yo. Hoy no es el negocio vender solamente, sino que vender en forma rentable. Y no solamente vender, sino que cobrar. Entonces, si los números no me cierran, tengo que hacer los ajustes necesarios como para que esto sea rentable. Buscar, acomodar la gestión. Hay varias herramientas de presupuesto, punto de equilibrio, punto crítico. Varias herramientas que usamos. Van a escuchar hablar de un plan de negocios, van a escuchar hablar de un tablero de comando, van a hablar de una serie de herramientas que uno lo llama como prueba de escritorio. Entonces ensayen en ese escritorio su negocio y ahí ver dónde no le está cerrando.